Bueno, ya veis que el título que viene en el PowerPoint no es exactamente el mismo que sale literalmente en el programa. Esto es resultado precisamente del proceso del work in progress que representa nuestro trabajo. Es decir, que a medida que vamos trabajando y acumulando la información, pues muchas veces los títulos quedan obsoletos o hay que modificar ligeramente, pero en síntesis sí que vamos a hablar precisamente de la transformación de la arquitectura residencial a partir del ejemplo de Tárraco y una serie de ejemplos en el noroeste de la península fundamentalmente, pero que corresponden también a yacimientos que han sido trabajados por personas que estáis aquí. Yo aquí naturalmente cuando os tendré que pedir, bueno, comprensión y benevolencia. Porque pienso que ya el material del que disponemos para analizar la evolución de la casa desde el mundo antiguo al medieval, que es en el fondo el problema conceptual que nos interesa de fondo, en la península ibérica, pues no es tan rico como nos gustaría, ¿no? Es decir, tenemos un número de casas relativamente limitado y es con esos urduembres con los que tenemos que construir nuestros modelos. Este trabajo nació como ya hace unos años, nosotros hemos ido publicando en Tarragona una serie de volúmenes, que es arquitectura y urbanismo de una capital provincial. Hubo el primero, que era de los orígenes hasta Augusto, el segundo la ciudad imperial, y ahora estamos con la ciudad tardía, ¿no? que son trabajos de interpretación, de explotación de los datos de la carta arqueológica que se ha ido publicando por diferentes versiones desde el ICAC, desde la URB, y desde trabajos dirigidos pues, desde la Generalitat de Cataluña, la responsabilidad de tutela sobre el propio yacimiento y el Museo de Historia de Tarragona, que también ha aportado sus elementos. Naturalmente, un fondo de información que ya se ha convertido en una base de datos colectiva, de uso colectivo, y que bueno, pues nos ha permitido ir avanzando y pensando sobre cómo interpretar todo este conjunto, ¿no? Esta es la parte alta, esta es la imagen que ya conocéis, no vamos a extendernos. Esta es la carta arqueológica general, la reconstrucción. Todas estas son imágenes que ya las habéis visto muchas veces, pero sobre todo me gustaba simplemente una reflexión sobre cómo en Tarragona pues, bueno, nos hemos visto obligados a operar un poco desde de la arqueología urbana, como ocurre en Mérida, como ocurre en Córdoba, como ocurre en Hispalis, como ocurre en tantos lugares, ¿no? Estas son las evidencias realmente documentadas en las excavaciones de la zona baja de la ciudad sobre la topografía moderna, y esta ya es la reconstrucción, la hipótesis de articulación del tejido que nosotros hemos hecho pues, a partir de la integración de estos datos. La clave, ¿cuál es? Pues las cloacas, ¿no? Es decir, la suerte, la cloaca, tener una cloaca en un punto y poderla combinar con otra que sale 50 metros más adelante, te va dando pistas, indicios que te van permitiendo ir cosiendo progresivamente este puzzle fragmentario que es el que nos ha suministrado la arqueología urbana, pero que bueno, es decir, hagamos con los bueyes que tenemos, porque nuestra obligación como investigadores es precisamente sacarle, forzarnos por sacar todo el jugo posible a todo este material, como todos sabéis perfectamente. Esta es la imagen de la ciudad imperial en el siglo III después de Cristo, en su momento de máxima expansión, y aquí tendríamos un poco lo que va a ocurrir con la ciudad, que ya lo conocéis, ya lo hemos presentado en otras ocasiones, la polarización de la ciudad tardía en dos bloques, ¿no? Lo que habían sido los antiguos monumentos ligados al poder imperial de la provincia, es decir, la sede del Consilium Provincia, el templo de Augusto, el circo, la plaza de representación, se convertirá en un espacio densificado, urbanísticamente compacto, con edificaciones que están reciclando las antiguas plazas porticadas, y en la parte baja del sur, cerca de la necrópolis, cerca de la desembocadura del río Tulcis, donde en la zona de necrópolis es donde se producirá pues, ese gran centro de peregrinaciones ligado a la tumba de los mártires, el obispo y los diáconos, y que en torno a la cual pues, se desarrollará un gran centro ceremonial que funcionará polarizando lo que antes era una ciudad unitaria, pues polarizándose en estos dos conceptos. En este contexto, pues bueno, la parte alta es la que sufre este proceso de transformación. Esta es, por ejemplo, esta es la cartografía con la que trabajamos, esta es la cartografía de la parte de la zona de la catedral, este es el ábside de la catedral con todos los elementos superpuestos. Claro, esto hay que entenderlo, estas son las evidencias romanas, es decir, el gran recinto, el aula que está en el eje del templo de Augusto al final de la composición urbanística, y como esta, pues bueno, acaba siendo transformada las excavaciones de Hauser y la revisión de los viejos trabajos de Serra Vilaró,
pues bueno, le permitieron ya proponer la transformación del aula que en un primer edificio cristiano, ¿no? Esta parte alta no tenemos tantos datos para hablar de la residencia, sobre cómo se ocupa la plaza porticada, qué sistema urbanístico se está empleando, porque en realidad, como todo posteriormente es subsumido por una gran estructura medieval a partir del siglo XII con la reocupación cristiana de la ciudad, la investigación de estos periodos de transición, es decir, el siglo V, el siglo VI, resulta muy dificultada precisamente por esos elementos. Y de hecho, básicamente nuestro problema fundamental en la parte alta de Tarragona es que las evidencias de el arco de la Plaza Romella es uno de los elementos de una serie de arcuaciones que existen. Claro, la evidencia estratigráfica es prácticamente inexistente porque son excavaciones antiguas, pero las características arquitectónicas nos hacen suponer que se trata pues, de una construcción del siglo V, siglo VI, es decir, no medieval del siglo XII, sino de tardo-antigua, de transición al mundo visigótico. En cualquier caso, lo que hoy queríamos presentar no era ese elemento, ni tampoco la de la necrópolis, sino en este sector central del suburbio es donde hemos encontrado, donde se han podido encontrar algunas evidencias. Bueno, el suburbio, pues este tejido de excavaciones, estas son imágenes que ya no se pueden ver porque los edificios han sido edificados, son criptas arqueológicas, naturalmente, pero da un paisaje de mausoleos funerarios, de necrópolis altoimperiales, alternadas con calles, caminos, zonas productivas, almacenes, es decir, un tejido continuo, compacto, que naturalmente nosotros lo vemos transformado en una ciudad contemporánea moderna, pero que arqueológicamente podemos, las grandes necrópolis de época tardía, es decir, que con todos estos elementos, pero que la arqueología urbana es la que nos permite integrarlo en una perspectiva conjunta, ¿no? Este es la topografía moderna con las zonas de excavación documentadas. Estos son unos materiales que se escalonan desde el siglo II después de Cristo hasta el siglo VI. Y estos son los sistemas de cloacas que permiten ir reconstruyendo el sistema viario, y este sistema viario pues, nos permite llegar a una propuesta de interpretación del tejido. Es un tejido suburbial, ya veis, suburbano, ya veis ahí la punta, al extremo de la derecha sale el límite de la muralla, y a la izquierda tendríamos ya el río y todo el conjunto paleocristiano del gran centro ceremonial. Nosotros aquí, esta estructura suburbana, bueno, pues, se apoya en tres ejes radiales que son los principales que van al interior de la ciudad, y se duplica a través de este sistema azul, que son las viejas vías agrarias que daban acceso a las parcelas agrarias antes del proceso de urbanización suburbial de toda esta zona, ¿no? Y esta sería la situación del siglo III, perdón, y aquí tendríamos ya la situación en el siglo V, siglo VI. Es decir, el suburbio se ha concentrado, se ha restringido, se ha retraído a la zona del puerto, formando un tejido mucho más compacto. Arriba tenemos el centro ceremonial, es decir, ese centro de peregrinaje con la basílica, el palacio, el monasterio, el cenodopium, todos los elementos que giran en torno a la memoria de los mártires, y los dos edificios que yo creo que son muy interesantes para son este de aquí y este de aquí. Son dos viviendas. La primera son los restos de un edificio residencial del siglo V, y la segunda ya es del siglo VI, ¿no? Yo creo que nos ayudan pues, bueno, a entender algunos de los aspectos. Estas son las dos zonas de excavación. Ya vemos que corresponden a dos edificios. Este es un edificio de viviendas que fue excavado íntegramente en su subsuelo, pero la excavación no se expandió respecto al propio edificio de viviendas. Vemos que apareció una calle romana, una de estas calles radiales que veíamos en el esquema general, y la superposición de fases que para el siglo V, es decir, tendríamos lo que era un almacén, no tenemos un puntero, ¿no? Sí, lo que fue, sí, a ver si con esto, sí, yo creo que sí. A ver. Vemos aquí una de las naves industriales. No. Por el otro lado.
Mira, ya está. Bueno, más fácil aquí. Bueno, esta es la planta arqueológica de la excavación con todas las fases superpuestas y estos son los elementos del siglo V, que es una de las naves industriales que abría este espacio rectangular en marrón, son las estructuras del siglo III, que definía estos espacios rectangulares, naves de actividad portuaria, productiva, almacenaje, mezcladas todas ellas, transformada en el siglo V en un aula funeraria, es decir, todo esto está ahora está cubierto por un signinum que cubría todo un sistema, un tapiz de tumbas que no fueron excavadas, sino que se mantuvieron in situ para respetar el signinum, y luego un pequeño conjunto termal que formaba parte todo ello de un recinto, de una estructura arquitectónica que por sus dimensiones tendría que haber sido pensado desde el conjunto. Vemos la complejidad de las fases, naturalmente. Lo que nos interesa es el pequeño conjunto termal, que aquí lo tenemos. Son dos salas calientes con una zona de recepción interior, pero que por sus características arquitectónicas pues estamos ante unas termas privadas de una residencia. La residencia, naturalmente, debía estar el resto de la residencia de la calle hacia el interior. La calle nunca fue excavada y en realidad lo que sabemos, lo que podríamos afirmar es que aquí hay una residencia del siglo V que construye un conjunto termal siguiendo los estándares de lo que es la tradición del balneum privado en la tradición de las domus pompeyanas, por ejemplo, siguiendo una tradición pues, que todavía en el siglo V está todavía perviviendo. Era el primer ejemplo. El segundo es esta la otra excavación. Aquí vemos otra vez los límites corresponden al edificio. El edificio es en la calle Vidal y Barraqué. Naturalmente, el resto de lo que está fuera del gris ya no fue excavado, es simplemente la impronta del edificio la que se excavó. Y aquí tenemos un conjunto más interesante, que es una hilera de tabernas, de locales comerciales productivas, naves portuarias, época Flavia, abierta, una vía porticada, que es la segunda línea respecto a los muelles del puerto, con un monumento funerario detrás, una vía funeraria que era aquellas azules que estaban marcadas en el esquema azul, y este sistema en el siglo III, que es Flavio, la vía, bueno, todo eso es una fortificación moderna, pero vemos que las cloacas, ¿no? Es genial porque la conservación de todos estos elementos de circulación hidráulica nos ha ayudado enormemente a reconstruir el tejido urbano en un paisaje caótico que no puede ser, que no es ordenado, no es ortogonal, sino que es un sistema pues, fluvial complejo, ¿no? Esta sería un poco la restitución de la primera fase, pero lo interesante es que en el siglo III las Flavias experimentan esta transformación, meten un impluvium con 6 columnas, es decir, un impluvium corintio, e incorporan dos de las naves, aquí lo vemos detalladamente, en una unidad residencial. Es decir, que 3 de las naves se convierten en una casa de atrio con un mosaico de gruesas teselas blancas, esta parte azul que es lo único que se ha conservado, y que va a estar activo hasta el siglo VI. Esta casa se seguirá hasta el siglo VI, cuando bueno, el impluvium con los 6 apoyos y el impluvio se ha conservado perfectamente, porque como ya podemos ver a partir de esta foto, este impluvio se va a convertir en una de las piscinas calientes con un pequeño conjunto termal, ¿no? Aquí lo tendríamos la fase del siglo III y esta es en el sexto, a mediados del sexto, todo esto se recubre por una serie de estructuras que están marcadas en verde y que incorporan, es decir, lo que era el impluvium de la antigua casa, de la antigua domus de atrio corintio, grosso modo, por hablar de una tipología, se ha convertido en la piscina caliente de 2 pequeñas salas termales. Los muros se prolongan hasta incorporar esta nave industrial que está al otro lado de la vía funeraria, que es esta que viene por aquí, que es interrumpida y construida, y se construye además una estructura basilical con pilares, con una serie de pilares alineados que hace como una forma de 3 naves, que aparece cubierta de enterramientos de la misma época, ¿no? Esta es la imagen, fijaros, siempre, como siempre, tenemos una superposición de fases compleja, el dibujo detallado, en fin, todo ello, pero la síntesis prácticamente es esta. Y la ventaja es que al tratarse de este tipo de edificios no es tan difícil aproximarnos a una interpretación, ¿no? Son las típicas termas de pequeñas esferas abovedadas, la zona de agua ya están marcadas aquí con azul. Bueno, tiene 2 sectores calientes separados y unidos a través de un vestíbulo común, pero lo interesante, y bueno, aquí tenemos la imagen del conjunto. Lo interesante es que este edificio que construye estas termas esta vez y estamos
piezas en el siglo VI, es decir, que es una cronología avanzada. Lo interesante es que además absorbe otra serie de dependencias alrededor y la que es más interesante es la nave industrial que está al otro lado de la vía funeraria, que está de aquí, y aquí la vemos, ¿no? Es decir, hay una compartimentación interior, han cambiado los colores, disculpas, ahora lo tenemos rojos, los marrones siguen siendo las estructuras apenderiales y lo rojo ya es del siglo VI. Y vemos cómo tenemos los espacios interiores que nos permiten colocar los elementos estructurales de la planta baja. Hay esta planta baja compartimentada, enormemente compartimentada y reforzada con contrafuertes interiores. Y yo creo, bueno, nosotros creemos que la respuesta a esta intervención pues la tenemos en el arranque de la escalera, ¿no? Es decir, la escalera justo la tenemos aquí perfectamente conservada. Son los 6 primeros escalones en piedra directamente conservados, que sería este elemento de aquí, y es lo que nos estaría dando la interpretación, la clave interpretativa para concluir que en realidad lo que hay aquí es la construcción de un gran espacio ritual, ceremonial. ¿Qué es lo que falta? Esta es una casa de alto standing, se ha construido un pequeño conjunto que va en la planta baja, son espacios productivos y de almacenaje en la planta baja, y tenemos 2 escaleras que llevan a los pisos superiores y que nos permiten plantear que la clave para entender antropológicamente el funcionamiento de esta casa es precisamente la reconstrucción de los pisos de arriba. ¿Qué es el dato arqueológico? El registro de datos arqueológicos además ha sido particularmente generoso porque en esta casa apareció una fosa con un basurero interior, una fosa con basura, con importaciones cerámicas de la costa de Palestina, de Oriente, es decir, que eso fue publicado por Remolá y Vacías, en un artículo precisamente analizando todo el registro arqueológico de esta fosa con el basurero, y que nos demuestra que el propietario de esta casa era alguien que estaba probablemente gestionando importaciones provenientes desde el extremo oriental del Mediterráneo en el siglo VI después de Cristo, ligado a la funcionalidad todavía del puerto de Tárraco. Estos 2 elementos, aquí lo vemos más, esta sería la propuesta de reconstrucción. Estos 2 elementos en realidad vienen a enlazar con una tradición, con una serie de piezas arquitectónicas que se han ido documentando en los últimos años, que ha sido producto de un resultado no solo de la excavación arqueológica, sino también de un esfuerzo interpretativo notable, porque son piezas que se han podido superar, de cierta forma, una perspectiva neopositivista, simple presentación de los datos, para avanzar en una línea de interpretación. Esto lo trabajamos con Arnau Perik y con el equipo y con Joaquín en las discusiones sobre el desarrollo de esta arquitectura en altura. Un poco la tesis que se sostuvo por parte de Arnau en su tesis y que después lo hemos desarrollado y hemos ido desarrollando en varios artículos, en realidad la clave, una de las claves para interpretar la evolución de la casa aristocrática de época tardoantigua, época medieval, va a ser el desarrollo de los espacios representativos en las plantas superiores y el abandono de una tradición que era muy antigua, que era la tradición del jardín sacro, el jardín con peristilo, ligado al terreno, y donde los espacios representativos, como el salón de banquetes o el salón de representación, estaban ligados al jardín y, por tanto, ligados al terreno. El primer ejemplo era el de Sant Julià de Ramis, excavado por María Noya, cerca de Gerona. En este caso, la planta es bien conocida. Bueno, aparecieron los niveles del piso superior caídos, la excavación fue espectacular en el sentido de que el registro arqueológico documentaba sin ningún tipo de duda la existencia de los pisos superiores, ¿no? El edificio tiene una primera fase del siglo IV, que sería esta, luego viene la fase del siglo V, pero fíjense que, fijaos que tenemos esta estructura primaria y luego hay una multiplicación de pilares y contrafuertes añadidos en una segunda fase, y sobre todo estos elementos exteriores, este rectángulo con estos elementos estructurales, que son estos que tenemos aquí, que se añaden exteriormente al cuerpo principal del edificio, ¿no? En realidad, esta sería la primera fase, y tendríamos la segunda ya con la introducción de todos estos elementos, y que creemos que, por ejemplo, estos de aquí pueden interpretarse como la base de una escalera para subir arriba. Los pilares de lo que nos están hablando es del sostenimiento de ese techo elevado, es decir, aquí lo que tenemos es la planta sótano de un edificio que se desarrollaba en primera altura y que arquitectónicamente podríamos avanzar en esta línea y
además, lo que es extraordinariamente interesante es que esta multiplicación de los pilares asociados a los muros nos están hablando también de una arquitectura modulada en las paredes interiores de estos espacios que vamos a conocer. Es decir, son ejemplos antiguos de pautas que nos van a aparecer después en la arquitectura antimedieval de una forma pues, muy evidente. Esta sería aproximadamente la imagen final del edificio. El segundo, Albert, es Plana de Nadal. Ya hemos hablado alguna vez, varias veces, de este yacimiento excepcional. Creo, bueno, la cronología es un poco más tardía y simplemente quiero pasar las imágenes del trabajo que hicimos con Arnau de reconstrucción, integrándolo a través del modelado 3D. Claro, aquí es que es genial, ¿no? Porque lo que encontró Albert, pues, claro, son el edificio con los arcos bajos. Bueno, no, es verdad, disculpa. No, Albert no lo, pero la publicación interpretativa sí que fue nuestra. Son los arcos bajos, ¿no? Es decir, es interesantísimo cómo esta arquitectura de arcos bajos nos está hablando precisamente del sótano del edificio, es decir, que no tiene un desarrollo vertical en altura, el arranque de los arcos prácticamente está a poca altura respecto al suelo y eso lo que hace referencia es, a ver, ¿qué pasáis? Perdón. A lo que hace referencia es a esto, ¿no? El resto de los elementos que formarían parte del alzado y que nos permiten reconstruir la arquitectura del edificio en esta línea. No es exactamente el mismo dibujo que se propuso, pero bueno, naturalmente los datos arqueológicos que tenemos, pues bueno, son los que son y permiten siempre una ambigüedad en las restituciones más desarrolladas o menos, ¿no? Este era el segundo, Pla de Nadal y Sant Julià de Ramis, yo creo que hacen referencia a un modelo arquitectónico de lo que es la evolución de la casa, del palacio de élite representativo en este periodo del siglo V al VI, VII, pero que tenemos más ejemplos, ¿no? Los sitios de Aris Gotas es otro ejemplo discutible, complejo, que inicialmente se planteó con una restitución arquitectónica muy definida, que es aquella, luego las excavaciones han mostrado que la serigrafía del yacimiento es mucho más compleja, pero no obsta para ver, y aquí veis a la derecha la foto aérea, que es muy interesante, y que vemos perfectamente que la hipótesis, bueno, pues estaríamos en el mismo mundo. ¿Y a qué mundo nos refiere todo esto? Pues al antecedente Santa María del Naranco. Santa María del Naranco es el ejemplo final de la península ibérica, nos formaliza lo que es el final de esta tradición antigua y que además tiene una serie de paralelos y situaciones análogas que podríamos encontrar, por ejemplo, en Barcelona, que era el otro punto del que habíamos hablado, aquí Julia Beltrán y Bonet, ya la revisión de todos los materiales de la Plaza del Rey permitió identificar pues, bueno, el edificio que se pensaba inicialmente en los años 50, que se trataba de un edificio del periodo condal, en realidad pues, hoy en día se piensa considerar que es un edificio más antiguo, ¿no? Que correspondería a este tipo de arquitecturas. Estamos, por tanto, en lo que estamos viendo para el periodo visigótico son los antecedentes a este desarrollo de edificios en altura que se va a producir en la Edad Media. Y que tenemos muchos indicios, ¿no? De San Feliu de Guíxols tenemos solo la fachada, pero la fachada está expresando perfectamente esa articulación de volúmenes a la que estamos haciendo referencia. Y que tendría pues, en Rávena, en el Adriático, entre Rávena y Parento, ¿no? Los dos ejemplos mejor conservados para entenderlo. Y Sonia, naturalmente, no podíamos, hablando de conjuntos episcopales, no podíamos dejar de hablar del Tormo de Minateda, ¿no? Claro, yo he puesto y pido disculpas, ¿no? Porque es que el PDF que yo tengo de tu artículo tiene esa resolución tan mala del dibujo. Entonces yo lo pongo, pero que es en realidad, bueno, el tema fundamental es el Palacio del Obispo, esta sala con los contrafuertes y los pilares interiores, aquí la vemos mejor, es este elemento, ¿no? Que es el que, pues probablemente estamos hablando de este contexto. Y la propuesta, desarrollando las propuestas que ya han sido publicadas en ese sentido, pues, claro, los pilares interiores vuelven a marcar el ritmo de la sala en el piso superior y ese ritmo de la sala en el piso superior pues, acaba siendo la articulación de esos espacios de esta manera. Y finalmente todo esto, pues claro, Recópolis acaba siendo un archivo tan importante, no está aquí Lauro, pero hay otras personas que me podrán corregir. Nosotros hemos trabajado simplemente pensando en esta lógica de la interpretación del piso superior, la famosa, la gran aula, ¿no? Es decir,
esta gran aula, que sería, claro, lo interesante cuál es que tenemos los elementos de la caja de escalera, la plataforma delantera, y que permitiría, yo creo, modestamente, pero eso lo podremos discutir, una interpretación de este sentido, pensando precisamente que el desarrollo en los pisos superiores de lo que serían los espacios representativos de los palacios. Yo no sé si queda algo de tiempo. Sí, bueno. La pregunta... 5 minutos, perfecto. La pregunta es, claro, es decir, ¿de qué estamos hablando? No estamos viendo una evolución que es que empezábamos en el siglo IV, estamos en el siglo VI, hemos acabado pasando al séptimo, octavo, noveno, pero lo que sí que vemos es que ha habido una desaparición, o sea, una desaparición radical de lo que son la arquitectura de los peristilos, ¿no? El peristilo es el elemento fundamental que articulaba la casa romana tradicional y desaparece. Yo he puesto aquí, bueno, la Villa de la Almeda como un ejemplo del final de esta evolución. En realidad, los peristilos más tardíos que tenemos están en el Peloponeso, ¿no? La casa del Alconiere y en Argos hay otra de las casas también del siglo VII. Y del séptimo hay, si no me equivoco, en Palestina, tenemos en Gerasa y en Tela dos peristilos que todavía se construyen, pero son los últimos, ¿no? Es decir, es un mundo que está desapareciendo y la razón, una de las razones fundamentales, pues la conocemos todos muy bien y es es la casa de los Beti, y la casa de los Beti, que es el paradigma de lo que sería el jardín porticado de la nobilitas de las ciudades imperiales, siglo I, siglo II, es un entorno sacralizado, ligado a un pasado pagano clarísimo, que es el Paradisus, la tradición del Paradisus medio oriental, que procede de los modelos helenísticos y que es el que tiñe de paganismo todos estos espacios del banquete tumbado incliné abierto al jardín con las estatuas de los dioses, y que obviamente a partir de la afirmación del cristianismo como religión hegemónica, pues no tiene ningún espacio. Es decir, en el medievo, el único espacio jardinado que será permitido, consentido o aceptado como espacio canónicamente aceptable, pues es el claustro de los monasterios, no la vivienda privada. Un noble no puede tener esta solución. Pero luego hay esta idea religiosa, está asociada también a un cambio de mentalidades, donde el banquete inclinado, el banquete en el cliné, donde tú te tumbas en los lechos en forma de U, que era el modo tradicional, como se había articulado desde la República pues hasta el siglo IV, la forma de banquetear entre iguales, cuando tú invitas a tus iguales a tu casa, eso va a cambiar, y va a cambiar por el banquete sentado en mesa con cubiertos. Pensad que cuando tú estás tumbado en el cliné no puedes usar el cuchillo y el tenedor, tienes que comer con la mano. Y el paso a comer con los cubiertos es un factor que está determinando cambios en la mentalidad cambios en la mentalidad de las relaciones sociales, y esos cambios están encadenando de una forma difusa cambios en la organización de los espacios arquitectónicos, ¿no? Y si la religión y el cambio de costumbre de banquetear es una condición, un factor que está incidiendo en este cambio en la mentalidad de la vida de élite y, por tanto, un cambio en la tradición de la arquitectura, tenemos el otro factor que es, claro, toda la componente germánica. Es decir, toda esta componente germánica, aquí la tenemos. Esta gente tiene un ADN profundo de su forma de relacionarse entre la élite a través del banquete, donde los guerreros, primero, no son grupos étnicos, son grupos de guerreros de diferentes etnias unidos bajo un caudillo que entran en el imperio para actuar como auxiliares, y que después se quedan sin una organización administrativa centralizada que les pague el sueldo y se tienen que buscar la vida. Pero esta gente recuerda el derecho a sentarse a la mesa delante del rey y comer y recibir su comida de carne. Es decir, y eso está determinando que la tradición de estas gentes germánicas, tanto en el norte como en Alemania, que son donde tenemos este tipo de documentaciones, son los hall, las grandes hall alargados y estrechos, donde se colocan las mesas longitudinales. Naturalmente, todo eso, claro, si estuviese Javier Arce aquí, pues nos explicaría todas las fuentes eruditas, desde el venerable Beda y todos estos. Yo he mirado un poco, no es mi especialidad, obviamente, ¿no? Y la sorpresa más flagrante ha sido mirando la documentación del poema de Beowulf, que es un poema que se ha utilizado en películas y en cines
últimamente, y resulta que en el poema de Beowulf, cuando sale el palacio donde él hace la batalla y se describe el banquete precisamente a través de una mesa alargada y el hall de recepción, que es un espacio alargado, levantado sobre pilares y con un entablado de madera. Esos ejemplos, estos son algunos de los que podemos encontrar en la bibliografía, son materiales del siglo VI, VII y VIII, es decir, que estamos en la misma cronología, pero hay uno que me pareció el de Javelin, que es la Vila Regia de un rey sajón, que es citado en la historia eclesiástica de Beda el Venerable, y que se data en el 627, y lo que es, a mí me pareció genial en la descripción del banquete, ya precisamente este tratamiento del espacio alargado del gran salón ceremonial, y que se encontraron las evidencias arqueológicas. A la derecha es la primera fase, en verde en medio está la segunda, y esa es la tercera fase, que aquí lo veríamos, y son este tipo de arquitecturas las que van a estar incidiendo, yo creo, como un factor adicional en lo que es este cambio de las mentalidades, es decir, dejan de banquetear, dejan de tener el jardín sagrado en la planta baja, dejan de banquetear tumbados en lechos para sentarse en mesas alargadas donde se jerarquiza el rey con las mesas largas que ocupan ese hall. Y ese hall, además, acaba levantándose en altura porque necesitan unos espacios inferiores de debajo para colocar baños, para colocar termas. Es decir, ya habéis visto las dos termas urbanas de Tarragona, no son un elemento, son termas romanas, es decir, son las mismas que podríamos encontrar en las casas de Pompeya, pero se están, una es del siglo V y la otra es del siglo VI, ¿no? Y este modo, pues yo creo que es el que nos explica realmente esta transformación. Hay un elemento adicional muy interesante que ha sido tratado poco. Pilloan, en su historia del arte, en la historia universal del arte, él trata detalladamente Santa María del Naranco y con unos arqueólogos alemanes desarrolla todo el planteamiento de que en realidad los motivos decorativos del aula son la transición de elementos de madera a la piedra. Realmente son argumentaciones difíciles de captar. Yo, naturalmente, cuando ves el tipo de trabajo del relieve, pues a mí me resulta muy sugerente la idea. En cualquier caso, el punto final que nos marcaría todo este desarrollo pues es el Palacio de Carlomagno, ¿no? en Agen, que es que refleja exactamente esta idea del edificio en altura, que es el aula principal, es esta que tenemos en este extremo, va levantado en un segundo piso, debajo tiene las termas y los servicios, y hay una galería elevada que es la que conecta con la Capilla Palatina, que articula toda la organización compacta del edificio. Bueno, el edificio de Carlomagno, en cierta forma, simbólicamente marca pues, el año 900 y lo que sería el desarrollo después de la arquitectura de los pisos superiores, el desarrollo de las grandes escalinatas, pero yo creo que estos ejemplos con los que contamos en la península ibérica nos permiten ahondar sobre las raíces ideológicas y culturales que tiene este modelo y cómo enlaza en la evolución pues, de la casa romana alto imperial.
con el desarrollo del puerto. No, se vista las zonas portuarias que están claramente vinculadas al puerto, cambian, el puerto está funcionando y el puerto parece que está funcionando si en el punto de acceso llegan materiales de todo el Mediterráneo. ¿Por qué? ¿Cuál es la contracción de la ciudad en sus instalaciones industriales? Y luego una tercera cosa que me parece interesantísima, que es la última, que es la idea del final de los peristilios a favor de estos espacios muy alargados que se cierran. No, yo creo que no desaparece el concepto de un espacio central de la vivienda, pero cambia completamente y también funcionalidad, ¿no? Se empieza a economía, a utilizar ese espacio como elemento fundamental de la casa. Estamos hablando obviamente de palacios de la élite, por lo cual, y también hay que calibrar bien cuáles son las transformaciones, ¿verdad? Entonces yo creo que habrá que hay preguntas, que hay alguien que tal vez. No luego terminar lucha, sino que después de que hablemos nosotros podemos comentarlo todo para no repetirlo. Sí. Sí, claro, claro. Yo hay un tema con pues a lo que era el plan de los finales, el concepto de casa, que son casas siempre de una zona sí es cierto que se ha constatado la presencia en el siglo V o VI de una casa de tradición romana de atrio que hace que se mantenga ese uso a lo largo y está también constatada, por ejemplo, en la Plaza de la Encarnación, en Sevilla, donde hay una serie de viviendas que poseen esa tradición romana de atrio. Creo que es Álvaro. Y que se va a mantener también a lo largo del tiempo. Por tanto, volvemos otra vez a esa idea de la continuidad, de la transformación, pero de la continuidad hasta época, podemos decir, tardoantigua o medieval, de ese proceso de ocupación independiente que son sí, pero si lo pensamos, Pedro, es muy normal. Sí, sí, sí. Lo contrario no significa la ruptura. La ruptura no existe. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es esto, precisamente, diferenciar cómo hay una tradición determinada que está ligada a los fenómenos. El primero es el atrio es un espacio de reflexión para los sitiantes y el peristilo de Noetus es el espacio de representación familiar y de trato entre iguales. ¿Eso se mantiene? Sí, pero tenemos que ver si se mantiene con esa misma ideología o no. Si vemos que aparecen otros modelos que se van superponiendo, eso lo que nos tiene que ayudar es a entender, ¿no? Cómo se van juntando estas dos ideas. Creo que es una época que me queda ya muy lejana, y aquí sí que te digo solo, faltaría alguien que desde las fuentes antiguas nos diga, pero vamos a ver, del siglo VI al XIV solamente. Existen, y a partir de aquí es donde podríamos ver si el atrio es todavía un atrio o es otra cosa, y lo que me ha parecido siempre magnífico de estos trabajos de Armando Benecaro es esta idea de la escalera en el salón superior y esta idea del cambio, el rito del comunio, vamos, me parece una idea fantástica por lo simple que es, también es peligrosa porque es muy simple, pero es muy bonita, ¿no? A la hora de fijar el trabajo. Sí. A mí me gustaría decir una cosa, que en relación al siglo VI, estamos comparando con casas o más bien complejos de tipo palatino, porque la mayor parte de las casas visigodas no son así. No hay segundo piso, no hay nada. Entonces, claro, eso hay que tenerlo en cuenta.
hablando de ejemplos muy concretos y de una arquitectura de élite que es muy poco generalizada. Bueno, es precioso lo que has planteado, me parece muy bonita la idea. La idea de la representación del segundo piso es obvia en cuantos desafíos, tanto en élites religiosas como representativas, no sabemos llevarlo simplemente en una instalación de carácter rural, pero además de lo que ha dicho ella, la visión de la regulación tiene que establecer riesgos. Primero, porque no es lo mismo comparar el Paseo Filigrano o cualquier palacio así con una casa de las individualmente, y luego por ciertos ejemplos, por ejemplo, las lonjas no tienen segundo piso. Es un espacio, efectivamente, de confluencia en torno al hogar, no en torno al patio, pero no tiene segundo piso. Y cuando aparecen los segundos pisos, ya hablaremos, supongo, de algunos de los edificios que se han visto aquí, pero a mí me da mucho miedo llegar a Santa María de Naranjo, porque entre el siglo IX y el VII hay dos siglos, y hay bóvedas, arquitectura bóveda. Entonces, digamos que como idea general funciona, pero hay que ir fechando qué es lo que Santa María de Naranjo, el Naranjo, Santa María, o el Palacio de Piedras son espacios de representación del siglo IX, y a nivel doméstico, por ejemplo, sí se recupera el espacio, no como representación de clientela, las habitaciones, porque eso no va a tener sentido. Tendrá sentido, en todo caso, la representación de las élites aristocráticas en el siglo VII, pero no esa misma relación que habéis visto en época islámica. El patio va a ser un elemento de configuración central de la capacidad clarísima. Entonces, si se mira desde la perspectiva de Cajulano, es una cosa, si se mira desde la perspectiva de Córdoba, probablemente sí, simplemente. Pero es una cuestión bonita que era. Sí, la verdad es que vamos a poder ir discutiendo a medida que se vayan presentando también, ¿no? Hay hechos que son comunes a la discusión. Yo con el tema islámico sí que tengo una convicción, bueno, una idea bastante definida, es decir, que aquí nos llega todo por el norte de África, es decir, que la situación de la idea del jardín, que es el jardín dividido en cuatro partes, que es el jardín persa, en definitiva, es decir, que es un jardín sacralizado, palaciega, pero es que esa no desaparece. Aparece en Occidente, desaparece en el mundo romano y a través del mundo islámico regresa a la península ibérica. Yo personalmente lo veo más en ese sentido, ¿no? Es decir, que porque nosotros tenemos jardines cuadripartitos, por ejemplo, en Pompeya. Pompeya, claro, para la documentación de jardines, el mejor sitio pues, son las ciudades campanas, porque es donde se han conservado los mejores elementos, ¿no? Pero en cualquier caso, ya seguiremos, para no alargar más la discusión, yo creo que los fenómenos, estamos tratando fenómenos culturales de larga duración. Y esto, y claro, y uno de los principales fenómenos de larga duración que estamos manejando en los términos de Brudel, ¿no? de la tradición de estudios, es la continuidad de las ciudades. Es decir, la mayor parte de las ciudades romanas siguieron vivas en la Edad Media y siguen vivas hoy en día. Es cierto que hay toda una serie de ciudades romanas en la península ibérica que desaparecen, pero es una minoría respecto a la continuidad de la mayor parte de las ciudades. Y yo creo que esa es una reflexión que tenemos que interiorizar. Claro, siempre se dice, no es decadencia, es transformación. Pero ojo, ¿transformación de qué? Yo creo que tenemos que empezar, y en ese sentido es un poquito lo que me parece que reflejaría la idea hasta cierto punto reconozco provocatoria de esta comunicación, ¿no? Es decir, esta idea tan esquemática, pero que necesitamos darnos cuenta de cómo evoluciona la mentalidad de la gente, es decir, para entender cómo va a cambiar después. O sea, el cristianismo pues, supone una transformación radical, pero ¿en qué términos? ¿En qué? No es simplemente creo en Jesucristo, es decir, no es simplemente una cuestión religiosa, son muchas cosas enlazadas, pero ahí las tenemos que medir. Y ahí yo creo que una cosa que ha dicho Antonio, que me parece que es fundamental y que va a jugar un papel fundamental para entender lo que es cómo se transforma la ciudad. Uy, la batería se está agotando. Es la densidad, es decir, la ciudad tardoantigua se densifica cuando se urbanizan las plazas porticadas de las viejas plazas de los foros que se convierten en espacios urbanos por densificación. Es decir, la Acrópolis de Tárraco acaba siendo un tejido compacto similar al medieval que tenemos ahora. Y ese cambio de densidad,
que probablemente está asociado a un crecimiento demográfico. Es decir, ese es otro de los problemas que tenemos. ¿Crece la población en época tardoantigua y en el entrada? Yo creo que sí. Es decir, ¿qué tenemos en Tarragona? Bueno, necrópolis inmensas de época tardía. ¿Qué quiere decir? Que había vivos, mucho mayores que las de época imperial. Entonces, claro, la ciudad alto imperial sí que nos aparece extendida, inmensa, con esos